¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Expediente Fiscal. Soy Julio Navarro y en el programa de hoy vamos a desarrollar realmente un informe muy relevante para el trabajo de investigación que desarrolló el Ministerio Público en una época bastante complicada incluso para la Fiscalía. Me estoy refiriendo al caso del secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Este asesinato fue cometido por miembros del Grupo Colina. En este reportaje, en esta primera parte de este informe, vamos a poder apreciar la destacada labor que cumplió la Fiscalía, representada por un valiente fiscal, por el doctor Víctor Cubas, quien luego de esta denuncia periodística y a pesar de una serie de dificultades que encontró en el camino, logró dar con los responsables y las acusaciones pertinentes. Veamos este primer informe sobre el caso de La Cantuta. Mi hermano Luis Enrique Ortiz Perea, de 21 años de edad, era estudiante de Educación Física en la Universidad de La Cantuta. Él fue secuestrado conjuntamente con 8 estudiantes más, entre ellos 2 mujeres, y el profesor Hugo Muñoz de la residencia universitaria de la Universidad de La Cantuta. Carmen Amaro Cóndor, hermana del estudiante Armando Richard Amaro Cóndor, un estudiante de 25 años de la Universidad de La Cantuta. Asesinado, desaparecido el 18 de julio del año 1991. Me abraza, yo que estaba volteada así en la mesa picando la verdura y siento que alguien me abraza y me doy la vuelta así y era mi hijo. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, no, nada, mi hijo, he regresado para despedirme. Me abrazó bien fuerte y se fue. Sábado en la mañana viene su compañero de la universidad, viene y me dice, señora, ¿sabe qué? Armando se lo han llevado. ¿Quién? Los militares. El recuerdo de aquel 18 de julio de 1992, cuando miembros del destacamento Grupo Colina, vestidos de civiles, entraron a la residencia de los estudiantes La Cantuta, permanece vívido en la memoria de los familiares de quienes ese día desaparecieron y nunca más regresaron. El día siguiente en la propia universidad nadie decía saber nada, ¿no? Todo el mundo decía, no hemos visto, aquí no hemos escuchado nada, y lo decían los militares. Y los propios testigos, los estudiantes, tanto varones y mujeres, nos contaban, ¿no?, de la manera violenta como habían ingresado, que habían disparado armas a la puerta de vidrio, al techo que era de Eternit, que los habían golpeado, que los habían amarrado. Hoy, a pesar de numerosos intentos de encubrimiento y obstaculización de la justicia por quienes tenían el poder, la historia de los 9 estudiantes, Bertira Lozano, Dora Ollague, Luis Enrique Ortiz, Armando Amaro Cóndor, Manuel Rosales, Robert Teodoro Espinosa, Heráclides Pablo Mesa, Felipe Flores Chipana, Juan Mariños Figueroa y el profesor de La Cantuta, Hugo Muñoz Sánchez, ha sido esclarecida por la Fiscalía. Los procesos han continuado, tanto a los integrantes del destacamento Colina, que son como 50 personas, como al expresidente de la República, ingeniero Fujimori, y han concluido con sentencias condenatorias. ¿Cuál es la historia detrás de este importante caso que ha sentado precedentes a nivel internacional en la lucha contra las violaciones de derechos humanos e identificación de sus víctimas? Raida Cóndor es la madre de Armando Amaro, un joven que luego de estudiar una carrera técnica de 2 años había ingresado a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y vivía en el internado. Como dirigente estudiantil, el joven no fue ajeno a las tensiones políticas que marcaron la época. Porque Fujimori visita varias universidades. Visitó San Marcos, visitó la UNI, visitó la Universidad de La Cantuta, de alguna u otra forma diciendo que era centro de adoctrinamiento de movimientos alzados en armas. Entonces, cuando Fujimori hace ingreso a la Universidad de La Cantuta,
de alguna forma de manera de rechazo, no solamente por estudiantes, sino trabajadores, y los docentes no permitieron, porque era una forma de violar la autonomía de la universidad, ¿no? Entonces, en rechazo a eso, Fujimori lo botan, digamos así, de la universidad, ¿no? En el 91, sí, lo llevaron preso por apedreamiento de Fujimori. Vino su amigo y me dice, señora, mi hijo se lo han llevado a Armando preso. ¿A dónde? A la Dincote. Una camioneta, algo de quizás 15 militares, entraron a mi casa y me preguntando cuál era su cama, cuál era el libro que leía. Buscaron, rebuscaron, no encontraron nada, ¿no? Giselle Ortiz y su hermano Luis Enrique habían llegado de Chachapoyas a Cieneguilla para estudiar en este contexto de tensión ideológica que alcanzó sus picos más altos en 1991 y que terminó con la intervención militar de la universidad. Los militares que llegan a la Cantuta llegan a establecerse en una capilla que no funcionaba como tal, que estaba cercana al internado de mujeres, ¿no? Ellos vienen además con mucho estigma respecto a quiénes éramos los estudiantes de la Cantuta, ¿no? Para ellos todos éramos terrucos, ¿no? Y esa era la manera como nos trataban, varones o mujeres, de la misma manera, ¿no? Con mucha rabia, con mucha prepotencia, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a generar los problemas. Alguna gente de la universidad simplemente se va. Los que tenían recursos económicos se fueron, pero ellos debieron quedarse a terminar la universidad. Es en este contexto que el 16 de julio de 1992 ocurre el atentado de Tarata en Miraflores y las sospechas del gobierno se enfocan en la Cantuta. Un día llega a mis manos un informe del Ejército, del Servicio de Inteligencia, en la que mencionaba que algunos estudiantes de Sendero tenían una especial forma de señales para comunicarse de manera reservada, ¿no? Y habían gráficos y todo. Entonces, como me llegó eso, decidimos hacer una nota sobre la Cantuta y fuimos allá. El periodista José Arrieta trabajaba en un informe sobre Sendero Luminoso y su infiltración en la Cantuta para la sección de seguridad de la revista Sí, cuando llegó a sus manos la denuncia de la desaparición de 9 estudiantes y un profesor la madrugada del 18 de julio de 1992. Agarré mi documento y me fui a la Dincote y a mí me dijo, acá nadie ha venido de ninguna universidad. Me fui a la comisaría, me fui al hospital, no hay. Y me fui a la universidad y en eso entro, el dormitorio donde ellos dormían, estaban los techos baleados, las camas en el suelo, las cosas de los chicos en el suelo, había una correa a un joven que le habían querido ahorcar. Luego de meses de incertidumbre, la primera información del caso la recibe el congresista Henry Piz el 2 de abril de 1993 a través de un documento anónimo que se indica al Servicio de Inteligencia del Ejército como el autor de las desapariciones y que da por muertos a los estudiantes. Un grupo clandestino dentro del ejército, denominado Comaca, que eran comandantes mayores y capitanes. Ellos hicieron la denuncia del secuestro y asesinato en el Congreso, lo hizo Henry Piz, y sale un documento de ellos, que fue la primera pista. A partir de ahí se inicia la investigación. Todas las investigaciones de la revista Sí apuntaban al destacamento Colina y al general Martín Rivas como los responsables cuando el 4 de abril un reciclador ve a un grupo de militares realizar un entierro clandestino en Cieneguilla y dibujan un mapa que 2 meses después entregan al presidente de la comisión investigadora del caso La Cantuta en el Congreso. Edmundo Cruz obtiene el mapa, se lo entrega el congresista Cáceres Velázquez y en la revista decidimos comunicar esta información a la Fiscalía después de hacer algunas verificaciones que en ese momento fueron muy discutidas
por emisarios y voceros y parlamentarios oficialistas para cerciorarnos de que no se trataba de una siembra, ¿no? Ricardo Uceda era el director del semanario. Él presentó la denuncia a la Fiscalía la mañana del 8 de julio, a la hora fiscal supremo Víctor Cubas. Nosotros concurrimos a la 1 de la tarde con la fiscal adjunta y con médicos legistas. Y se comprobó que efectivamente ahí habían restos que, examinados por el médico, nos indicó que eran restos óseos humanos. Todo eso se fue recogiendo junto con otras evidencias y se las trasladó para que sean analizadas en laboratorio. A partir de ese momento es que empezamos la investigación. La médico legista Judith Maguiña Romero tomó parte de las pericias de recuperación de los restos que fueron encontrados en 3 fosas a la altura del kilómetro 14,5 de la carretera Cieneguilla. En este lugar se encontraron 4 fosas. La primera fosa conteniendo restos de huesos fragmentados, quemados y algunos ya en calcinación. Esa fue la fosa 1, la fosa 2. En la fosa 3 se encontraron, aparte de restos, fragmentos de tejido de prendas de vestir, quemados con huellas de quemadura, cartones, papeles, boletos y llaves. Un llavero conteniendo 3, 4 llaves oxidadas completamente. La clave de esta exhumación fueron 2 manojos de llaves hallados en una de las fosas. Una abría el locker de Mariños Figueroa, la otra fue reconocida por Raida Cóndor. El doctor corta el sobre y saca la llave de mi hijo. Mete la llave al candadito, así chiquita, abre, no quedé tranquila con eso, no, le digo, quizás una llavecita puede abrirlo, un candado chiquito, pero como vi 2 llaves grandes, dije, doctor, quiero que vaya a mi casa. Llegamos, abre la puerta principal, abre las llaves. La otra puerta igual, ahí ya no tenía las esperanzas de encontrar a mi hijo vivo, me lo habían matado. Bajé y lo único que escuché entre el rumor de la gente, entre el murmullo, que decía la llave era la clave. Mi mamá estaba cercada, ella estaba sola y mi hermano menor estaba detrás de la reja, ¿no? Logré abrirla, ¿no? Lo único que hice fue abrazarla, ¿no? De alguna forma entre las dos consolarme. Las pericias determinaron que los restos pertenecen a los estudiantes de la Cantuta que habían sido asesinados, pero al mismo tiempo que se esclarecían los hechos, se planteaban nuevas preguntas. Los restos originalmente han estado en otro lugar, que han sido desenterrados, que han sido sometidos a la acción del fuego y que han sido luego llevados a Cieneguilla. Si eso es un hecho, la pregunta es, entonces, ¿dónde fue el lugar primario, el lugar de ejecución y de entierro primario? La respuesta a estas interrogantes en la segunda parte de este reportaje. Vamos a hacer una pausa, pero en el próximo bloque tendremos la segunda parte de este reportaje para seguir conociendo más detalles del trabajo de investigación fiscal imparcial que se realizó en ese momento y que ha quedado como un ejemplo de valentía, de compromiso profesional y sobre todo de defensa de la legalidad y de la autonomía del Ministerio Público. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Expediente Fiscal y vamos a presentar lo anunciado, la segunda parte de este reportaje sobre la investigación fiscal del caso de La Cantuta realizado en los años 90 por el ahora fiscal supremo Víctor Cubas.
En este bloque vamos a tener también mayores detalles de las condiciones en las que se tuvo que realizar esta investigación, tomando en cuenta el contexto político en el que se encontraba, incluso cuando había una dirección, una orden directa desde las altas esferas del gobierno para cometer crímenes como este. Veamos esta segunda parte. En noviembre de 1993, las sospechas de la muerte de los 9 estudiantes y el profesor de la Cantuta señalaban al destacamento militar Grupo Colina, dirigido por el entonces jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Martín Rivas. La abogada Gloria Cano es directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y está a cargo de la acusación. Bueno, el destacamento Colina se forma en el año 91. De hecho, se conoce que ya en agosto del año 90, después de haber ganado las elecciones Alberto Fujimori, se hace una reunión donde se aprueba una estrategia antisubversiva. Esta estrategia precisamente tenía que ver con la eliminación. Aprueban continuar con una estrategia de eliminación selectiva. Por esa época, las investigaciones de la Comisión del Congreso incluían a los altos mandos que recibían los reportes y felicitaban los resultados de los Colina. Han participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia que han posibilitado significativos avances en la lucha contra subversiva. Firmado Alberto Fujimori, presidente de la República. El comandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos, el jefe de división, Julio Salazar Monroe, el ministro de Defensa, Víctor Malca, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, y hasta el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori. Según el periodista José Arrieta, la confirmación de sus sospechas llegó con el testimonio de uno de los mismos miembros del destacamento militar. Él nos narra una cronología de hechos de las acciones que había cometido Colina y en las cuales él había participado. Y él menciona que el momento que él decide hablar es porque simple y llanamente no podía con su conciencia. Veía a sus hijos, veía a su esposa y en un momento de lucidez entendió que lo que había hecho no era correcto. Él elabora el mapa. Cuando elabora el mapa surge Huachipa, el entierro primario. Al ver la publicación al día siguiente, el fiscal Víctor Cubas convoca a una diligencia en un terreno escampado que era utilizado como un campo de tiro por los militares en Huachipa. Luego de 10 días sin encontrar rastro, la antropóloga física Hilda Vidal, quien trabajaba para el Ministerio de Cultura, da con el lugar de entierro. Había una especie de montículo, como que la tierra fue removida y ahí se amontonó la tierra. Y al devolver la tierra no se devolvió todo. Y sobre ello, para cubrir la evidencia de que algo fue excavado y luego vuelta a la tierra, habían replantado las plantas que cortaron, las hierbas, las malezas. Y entre ellas había una cuya raíz estaba para el aire y más bien el tallo había ido para adentro, cuando ellos reentierran en la arenita, ¿no? en el cúmulo de arena. Entonces le consulto al doctor Cubas, aquí hay esto, le expliqué, ¿no? Puede estar un reenterramiento es esto. Encontramos una capa de cal que formaba una cosa cóncava, como si fuese una tapa de ataúd. Y se rompió, se hizo un hueco. Cuando miramos por allí, habían huesos completos. Y cuando se descubrió todo, eran huesos que por los restos de la truza que tenía pertenecían a una mujer. Esos restos indudablemente han sido de Dora Ollage Fierro. Estos restos no habían sido quemados y permitieron la identificación plena de por lo menos 3 víctimas y el único cuerpo entero a través del cual se pudo determinar la causa de muerte. Entonces, en este cadáver encontramos lesiones traumáticas en la cabeza.
y encontramos que este señor en vida había sufrido 3 disparos. 3 disparos en la cabeza. El último disparo había sido de atrás adelante, ¿no? Y con pocos signos de vitalidad, y habían sido en la parte posterior. Asumimos, ¿no?, que probablemente sea el tiro de gracia. El cuerpo encontrado le pertenecía al hermano de Giselle Ortiz. Y cuando la doctora Hilda Vidal empezó a descubrir ese cuerpo que estaba cubierto por costalillos, ¿no? Uno tenía por la cabeza y otro por los pies. Cuando le quitó los costalillos tenía sus manos amarradas a su espalda y estaba tirado de costado. Y era mi hermano, ¿no? Yo no lo había visto en casi 1 año y medio, ¿no? Y la verdad que yo quería despertarlo como si estuviera dormido ahí. Ir, sacudirlo, decirle todo lo que lo habíamos buscado, todo lo que mis papás habían sufrido, ¿no? Realmente fue bien duro. Esa es una imagen que yo lo tengo en mi cabeza hasta ahora, ¿no? Yo no me puedo olvidar. Mi hermano tenía 4 impactos de bala en su cabeza. 2 le habían destapado el cráneo, 1 se le había quedado detrás de la oreja. Y lo único que se me ocurrió preguntarle a la doctora era si él había sufrido. Y ella me dijo que después de ese disparo en la cabeza, tal vez 5 segundos había vivido. Y eso me dio paz de saber que al menos no había sufrido cuando lo mataron, ¿no? Halladas las evidencias del delito en 1994, el fuero militar ordena al fiscal Víctor Cubas entregarle el expediente justo cuando estaba a punto de formalizar su acusación. En ese juicio fueron condenados algunos miembros del Grupo Colina y se determinó que los estudiantes y el profesor no habían tenido relación con actividades subversivas. Sin embargo, todo fue parte de un plan que buscaba la impunidad. Todos los procesados fueron condenados en el año 1994, pero en el año 1995 a todos los procesados condenados los beneficiaron con la ley de amnistía. Lo que ha habido es un pronunciamiento de la Corte Interamericana determinando que las leyes de amnistía son inejecutables. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantuvo vivo el caso en el 2001, luego de que una ley de amnistía dejara en libertad al Grupo Colina condenado en el fuero militar. Ya en democracia, las denuncias han dado con los primeros responsables. Se logra la sentencia contra Alberto Fujimori y posteriormente también se logra una sentencia contra algunos miembros del destacamento Colina y algunos de los que participaron contra Salazar Monroy, que era el jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, y algunos de los que participaron en el secuestro. Sin embargo, hasta el momento no se han hallado restos de 5 de los desaparecidos, como tampoco se ha condenado ni a Vladimiro Montesinos, a Martín Rivas, a Pichilingue Guevara, a Sosa Saavedra y otros que participaron en este secuestro y desaparición. Todavía sigue pendiente el proceso judicial. Falta que algunos responsables respondan ante la justicia, pero sobre todo que se encuentre e identifique a los 5 cuerpos que aún le faltan a los familiares de la Cantuta. Han pasado 23 años y todavía no encuentro los restos de mi hijo. Sigue desaparecido y ese es el dolor que tengo de no encontrar a Armando y poderlo enterrar lo poco que queda de él. No sé si Dios me permite, encontraré y morir tranquila, pero si no... Hermano que yo tenía en el jardín de mi infancia, hermano que antes tuve en el nido de un gran árbol, donde hoy día caminarás o habrás vuelto a ser el barro, donde hoy noche descansarás como la piedra sin sepulcro, como la piedra sin sepulcro. Estamos seguros que el programa de hoy ha graficado plenamente la labor que desarrollan los fiscales para dar con los autores de cualquier crimen
que se cometa en la sociedad. De esta manera estamos terminando el programa de hoy. Sino antes recordarles que cualquier comunicación o contacto que quiera usted tener con la Fiscalía puede hacerlo comunicándose a la línea gratuita que aparece en pantalla, 0800-0025. También lo puede hacer a través del portal web del Ministerio Público. Nos encontramos en una nueva edición de Expediente Fiscal. Que estén bien.